no estamos en un cero absoluto. Sí tenemos legislación, posiblemente no estamos como otros países y posiblemente todavía hace un poquito falta camino, ¿verdad?, para seguir ahondando, pero tampoco es que estamos partiendo de la nada. Nosotros ya tenemos desde la Constitución una regulación. El artículo 2 de la Constitución habla del derecho de intimidad, la integridad, y pues perfectamente esto cabe en lo que es el derecho digital. Y desde luego, a partir de ahí han surgido otros esfuerzos para venir a regularizar esta situación. Insisto, no es un tema nuevo. Desde hace años se viene hablando de un derecho de autodeterminación informativa. Claro, el haber empezado, llamémoslo así, los años 2000, donde existe una población medianamente digitalizada, y luego viene otra población que es de los 20 hacia acá, que ya podemos hablar de nativos digitales. Por supuesto que esto no se ha detenido. Entonces sí han existido esfuerzos, siguen existiendo esos esfuerzos para lograr que esto se pueda normalizar y regularizar, y tenemos cuerpos normativos que lo hagan. Claro, no tenemos una ley que se llame de esta manera, pero está escalonada en diferentes leyes de nuestro país. Conste, existe desde diferentes áreas del derecho, no solamente en el tema constitucional como tal, sino que en diferentes aspectos que en la vida cotidiana nos toca vivir y que tiene que estar inmersa la tecnología como tal. Bueno, el concepto del derecho digital realmente ya reconocido por las Naciones Unidas es un concepto que ha venido a poner un alto a un montón de abusos, llamémoslo así, que antes ni siquiera estaban en el radar. Derechos como, por ejemplo, la integridad digital de las personas, incluso de las empresas, imagen reputacional de las empresas, con campañas de desinformación que afectan tanto a una persona jurídica como a una persona natural. Entonces, esta envergadura ha hecho que ya existe en El Salvador un interés de poder proteger a las personas indistintamente de su naturaleza, porque han existido, como repito, un abuso, y desde luego ha sido interés del Estado el proteger siempre a sus ciudadanos, ¿verdad?, sin perjuicio de proteger también otros derechos que están concatenados. Ahora, en lo que se refiere al derecho digital, han surgido nuevas vertientes, nuevos aspectos que cubrir, pero lo importante en este momento es que sí existe una protección un poco más integral que antes. Antes ni se escuchaba esto. Cuando salió la ley del historial crediticio de las personas naturales, fue un boom, porque fue la primera vez que se empezó a proteger realmente el derecho de autodeterminación informativa, y fue una cosa como, y esto no se hacía antes, y posiblemente en otros países ya se daba. Cuando se empiezan a dar situaciones mundiales como un Wikileaks, o cuando se da tema con Mark Zuckerberg y Facebook, entonces la gente empieza a encender los focos y dice, hey, aquí hay algo. Y esto ha sido un efecto multiplicador en todos los países. Cuando Europa saca su reglamento de protección de datos, inmediatamente fue una cascada para los demás. Eso está pasando en El Salvador. Yo creo que es bien importante aclarar dos temas. Una cosa es el derecho de autor digital como tal, y el otro es el derecho digital. El derecho digital es mucho más grande. Sin embargo, sí tenemos casos de violación de derechos de autor. Por ejemplo, hace como unos 20 años empezaban aquellas plataformas donde uno podía descargar música, y toda la gente pues veía películas y sigue viendo películas pirata a través de sitios no seguros. Eso es infracción de propiedad intelectual propiamente dicha. Pero ya el derecho digital de las personas, por ejemplo, cómo a mí me está impactando que alguien me esté difamando en una red social, o que alguien tome mi información de un buró de información y yo la utilice para ofrecerme una estadía en un hotel. ¿Quién le dio la autorización? Entonces, haciendo esa diferencia, puedo comentar que sí han existido casos tanto de un tema como del otro. En el tema de propiedad intelectual, tenemos en El Salvador diferentes casos en Fiscalía General de la República. La piratería dejó de ser física, se convirtió en digital, y por supuesto el ejercicio de la acción penal en materia de propiedad intelectual nos lo habilita nuestro Código Penal y es perfectamente perseguible. El derecho digital
Con el derecho digital surgió la ley de delitos informáticos y conexos, y también está cubierto esa afectación al derecho digital, propiamente dicha, entiéndase, violación a sistemas, violación a los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes, y así podemos hablar. Entonces, sí tenemos casos, de hecho, pues solo en el 2020 delitos digitales aumentó casi en un 300%. Entonces, y más, me atrevería a decir, aquí quizás le estoy quitando el número correcto. A ver, tenemos diferentes cuerpos normativos. Si yo lo quiero ver desde el punto de vista estrictamente de comercio en línea, existe una ley de comercio electrónico, tenemos una ley de protección al consumidor, donde hay un capítulo especial sobre las afectaciones que se hacen a los consumidores por transacciones hechas en línea y viceversa, ¿verdad? Porque también el propietario de un establecimiento también puede verse afectado por una mala operación, eso por el tema de e-commerce. Tenemos también, la ley de delitos informáticos y conexos, ¿verdad? Que regula situaciones de este tipo, no de comercio electrónico como tal, porque ahí se tiene que manejar desde el punto de vista del dato personal o del dato comercial. En cambio, la ley de comercio electrónico es una ley más enfocada al giro del negocio digital como tal. Tenemos otras leyes que han hablado sobre, por ejemplo, la ley de firma electrónica. Hoy con la facturación electrónica también se están dando otros movimientos. Vienen otras leyes, ¿verdad? Posiblemente con la ley de fintechs, las empresas 100% financieras digitales, startups también. Pero la principal, yo me atrevería a decir que es, pues, partiendo de la Constitución, todos los esfuerzos que las leyes secundarias han hecho para migrar normativa que contenga elemento de protección digital en sus cuerpos regulares. Entiéndase, por ejemplo, una ley de procedimientos administrativos donde me dice cómo manejar cuando es operaciones en línea, administrativamente hablando, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando yo voy y quiero hacer todo el proceso para autorización de una billetera electrónica, que tal vez a razón de la ley Bitcoin surgió, y eso permitió que se generara nueva normativa específica en la materia de protección de los datos como tal. Sin perjuicio también, como repito, que están saliendo más cosas. Eso está magnífico, porque estamos haciendo una cuestión más integral. Eso a grandes rasgos. Todo derecho no es tan abierto. Y como no es tan abierto, desafortunadamente también hay límites. Entonces yo no puedo entrar en una situación donde o es absolutamente un derecho o es limitadamente un derecho. Entonces, ¿qué pasa con esto de la libertad de expresión? Y voy a poner un ejemplo. Hace muchísimo tiempo fue un precedente jurisprudencial en los Estados Unidos de una revista de contenido sexual muy famosa, donde se fue a un juicio. Porque decía la propietaria de la editorial, decía, bueno, yo tengo todo el derecho de expresar este tipo de contenido porque tengo público que lo sigue. Pero también estaba el otro derecho, el derecho a la intimidad. Entonces, realmente, situaciones como esta nos vamos a empezar a encontrar. ¿Hasta dónde llega el derecho de? ¿Ya? Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones con la gobernanza del Internet, lo que todos queremos, y las Naciones Unidas ha sido enfática, que debemos de caminar hacia una gobernabilidad en Internet segura. Ese es el deber ser y el sueño de todos, que implica, ok, ¿yo puedo navegar seguramente? 100% no. ¿Tengo acceso? 100% no. Entonces, cuando yo veo que también el mismo acceso al Internet es limitado y hay una brecha alta, vienen los impases, ¿verdad? Entonces, como yo estoy limitada acá, me voy por acá. Entonces, no podemos confundir el derecho a la expresión con el abuso del mismo, ¿ya? Las campañas de desinformación, yo no podría considerarlo como una suerte de derecho de expresión, porque choca. Es que es contradictorio el concepto. Ahora, ¿qué pasa acá? Todo dependería de una regulación precisa de Internet.
Nuestro país no tiene como tal un componente que se llame así. Puede que en algún principio la ley de telecomunicaciones lo definió como casi que llamarlo como un recurso esencial, pero per se no está definido de esa manera. Yo quisiera que fuera el Internet considerado como un recurso esencial como el agua. Yo creo que todo el mundo lo quisiera, poderme conectar desde la luna y no hay problema, pero no es así, por la misma limitante. Sin embargo, yo creería que todo está en una muy buena gobernanza, en una muy buena relación entre países, que todos se pongan de acuerdo, que surjan tratados donde permitamos, ok, vamos a convivir pacíficamente y armónicamente. Este tema en particular es sumamente abundante y podremos pasar hablando horas de horas y le garantizo que no terminamos. Pero creo que parte mucho de la conciencia de los estados de tener una muy buena gobernanza digital en estos temas. Fíjese que hay un ejemplo muy bonito y lo voy a traer a cuenta. Estonia. ¿Cómo vino a aprender Estonia? Estonia es considerado uno de los países que mejor maneja la ciberseguridad, ¿verdad? ¿Pero por qué aprendió? ¿Por qué dijo, yo voy a cambiar mi forma de pensar? Bueno, porque le ocurrió un incidente. Y como le ocurrió un incidente, dijeron, hey, esto no me puede volver a pasar. Y hoy por hoy Estonia tiene un modelo de país ciberseguro, quizás tal vez no puedo decir si es el mejor porque desconozco varias cosas, pero sí muy bien encaminado. Todos pudiéramos pensar, no, Europa y todos los grandes países de Europa y Estados Unidos. Fíjense que no es un lugar como Estonia, un lugar que hasta hace mucho tiempo no se conocía y hoy realmente tiene una política de un ciberambiente seguro y creo que podemos tomar modelo de esto sin esperar que llegue un ataque. Yo siempre les comentaba, Colombia acaba de sufrir unos ataques informáticos terribles. Lecciones aprendidas, cómo yo reaccionar sin morir en el intento. Yo no tengo que esperar a que me vengan a caer los incendios. Sabemos que hay contingencias, eso lo sabemos, pero preparémonos. El Salvador tiene que estar preparado, hacer conciencia, difundir estos temas, no solamente desde la academia, tiene que ser desde los diferentes órganos que tenemos. O sea, los 3 órganos tienen que trabajar en esa misma línea. Escuelas, universidades, empresas, y donde va a partir todo eso es en casa también. Si yo le enseño a mi hijo, y yo soy la que le doy el teléfono a mi hijo, y yo no le pongo un control parental entonces, soy la primera en equivocarme. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir un primer acercamiento a esto, ¿verdad? Nuestra ley de delitos informáticos nos da el quehacer legal sobre cómo reaccionar ante un delito. Pero previo a un delito tuvo que haber habido una amenaza, que no es lo mismo que un ataque. Entonces, cuando yo tengo una amenaza que está acá, yo puedo contrarrestar. Pues aquí es donde juega muchísimo el tema de la ciberseguridad empresarial, porque la gente que está trabajando en estos temas dice, ok, yo veo la ciberseguridad como una medida para prevenir, ¿ya? Pero mucho depende de la inversión que usted le quiera dar. Entonces, cuando usted no invierte en esto, y no estoy diciendo, mire, vaya a comprar soluciones, estoy diciendo, miren, señores, mejor tengamos un plan estratégico. Por supuesto que va a requerir una inversión, pero no sé qué es peor, si invertir o esperar que le llegue hoy sí un ataque, donde le robe toda su información y además lo extorsionen con la devolución de los mismos. Entonces, eso es en el plano de ciberseguridad. En El Salvador tenemos la ley que les mencioné, si nos permite iniciar acciones legales contra diferentes conductas delictivas utilizadas con los medios tecnológicos. Entonces, yo puedo perfectamente perseguir una acción penal a través de una denuncia, una querella, solicitar al Ministerio Público, ¿verdad?, que inicie la acción penal por la persecución de estos delitos. El Salvador lamentablemente no tiene todavía la ratificación del convenio de cibercriminalidad, conocido como Convenio Budapest, que si nosotros lo tuviéramos de vivo fueran otras historias que estuviéramos contando. Ayudaría mucho, sobre todo en el tema de la transnacionalidad de los delitos, la persecución del delito internacional como tal, ¿verdad? Y otras aristas que tienen los protocolos derivados de este mismo convenio.
Hoy por hoy, en el tema criminal, tenemos esta ley, pero en el tema empresarial hay buenas prácticas. Y las buenas prácticas nos la dan lineamientos como, por ejemplo, unas ISO, la normativa ISO, que nos va dando como, ok, ¿cómo protejo yo mi empresa? ¿Cómo protejo mi activo digital? ¿Cómo protejo toda mi información? Son prácticas empresariales, desde cómo capacitar a mi empleado que tiene el menor acceso hasta cómo capacitar al que tiene mayor acceso. Hacer una conciencia digital implica generar políticas, normar, tener reglamentos, en fin, un montón de cuestiones que antes ni siquiera estaban en el plan estratégico, pero hay otro gran detalle. Como el cibercrimen también está amarrado con el delito de lavado de dinero en muchos de sus componentes o delitos asociados a la niñez, hoy sí nos van a empezar a exigir más cosas. Entonces, la práctica empresarial es determinante. Separada de la acción penal, que digamos que es el último eslabón, y que si pues ni modo se tiene que recurrir a ello, pues el derecho está, ¿verdad? Pero todo está desde que nosotros empezamos a ver la ciberseguridad como un elemento preventivo, evitando con ello llegar a una última consecuencia. Creo que por ahí podría ser la hora. Por alguna razón, pensamos que solamente es el acoso a las mujeres. Claro, nosotros tenemos ley contra la violencia de las mujeres, ¿verdad? Y ha habido aumento de casos exagerado, desde niñas hasta mujeres, y mujeres no solamente de edad media o que están trabajando. Estamos hablando de violencia a mujeres en etapas de 60 años para arriba. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las señoras de los 60 hacia arriba? Y les digo, hay muchas mujeres que todavía están activas y muchas mujeres que usan sus plataformas digitales y por alguna razón son víctimas de personas que las quieren extorsionar, que las quieren vulnerar de cierta forma. Pero lo mismo ocurre con los hombres. Lo que pasa es que el blanco más frágil es la mujer. El hombre se queda callado. Pero aquí hay casos, y serios, de hombres que también han sido acosados. Entonces aquí quizás el mejor consejo es, primero que nada, si es una mujer, si es una niña, y sobre todo si es una niña, que entiendo que estos temas son sensibles y son difíciles de hablar. Pero la peor cosa que puede pasar es quedarse callado. Hay que hablarlo, se requiere de ayuda psicológica, se requiere de tratamiento, no porque esté loca, conste, no estoy diciendo que está loca, es porque es una víctima. Entonces, tenemos leyes de protección contra niños, niñas y adolescentes. La ley Crecer trae otros componentes importantes para la protección de los niños. Entonces, denunciemos, por lo menos investiguemos qué es lo que ha pasado, pues. Descartemos todas las aristas, ya no es de quedarse callado, y pues con los hombres igual, porque les digo y les reitero de nuevo, no solamente está impactando a mujeres, también hay hombres. Bueno, hay hombres que dejemos lo sexual de por medio, porque cualquiera diría es que a la mujer se le vulnera sexualmente. También a los hombres. Lo que pasa es que es menos palpable, pero existen víctimas. ¿Cómo se educa a un niño? Hablándole su mismo lenguaje. Yo me tengo que bajar al nivel de un chico. ¿Cómo empiezo yo mis clases con los chicos? Contándoles cuentos. Yo siempre les digo, ¿se acuerdan el cuento de la Caperucita Roja? Pues en el cuenticazo que viene el hacker y se quiere meter a su casa. Ahí está el lobo. Entonces, uno tiene que orientar su público objetivo y hablarle del derecho digital para que los niños tengan alcance, y se van a sorprender. Nuestros chicos saben de tecnología más que uno. Entonces, cuando tú vienes y le dices a un chico, mira, ¿tú has escuchado de la Caperucita Roja? ¿Ya escuchaste a Hansel y Gretel? ¿Qué le pasó a Hansel y Gretel? ¿Qué le pasó? ¿Y cómo lo asociamos con la tecnología? Entonces, ahí nos permite empezar a hablar el mismo lenguaje natural de ellos. A los adolescentes se les cala un poco más, ya no se diga a los chicos que ya están a punto de ser mayores de edad. Hablamos de los derechos digitales, de lo que pueden hacer, de lo que no deberían de hacer, de no... Hace tiempo salió una publicidad mexicana que decía, ojo, mucho ojo, y fue muy impactante. En ese momento quien daba esa publicidad era una artista mexicana muy reconocida que tenía la interpretación de un papel para niños, y eso se quedó marcado en ese país,
Pues es lo mismo acá. Si nosotros podemos empezar a gestar conciencia a través de personas reconocidas que puedan hablar sobre estos temas. Porque ¿qué pasa? No es lo mismo que llegue un filósofo a hablar de estas cosas a que llegue un comunicador social que le hable a un público objetivo. A mí me toca hablar con niños. ¿Sabe por qué? Porque me encanta trabajar con niños. Escribo. Yo escribo cosas para niños y me encanta hablar con ellos. Y la única manera que yo he encontrado es, alemán y idioma. Y me resulta fantástico que los niños empiezan a hablar como la luna que soy yo, ya se dieron cuenta. Y vean a los chicos y decir, mire, le cuentan unas historias. Y siempre les digo yo, ustedes son mi mejor referente para mis clases. Escucharlos me da contenido para mis clases y una belleza. Hablemoslo como, bueno, si somos creyentes, dejad que los niños vengan a mí, dice la palabra de Dios. Entonces, no quiero ser muy religiosa en eso, pero algo tenía razón el hombre. Y escuchemos a los chicos, tienen mucho que aportar. Y además, es el futuro que viene, ya. Eso nos podría orientar y hacerles ver que tienen derecho, que los pueden ejercer y que no se queden callados. Ese es el otro tema que a mí me encanta hablar. Señores, estamos en una era tan, pero buena, que yo invito a las universidades, abran carreras tecnológicas. Hay carreras STEAM desde temprana edad. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que uno se migra a una educación tecnológica, ojo, no es que tú te vas a dedicar 100% a la tecnología o tenés que ser ingeniero. Tú puedes ser un docente con maestría en tecnología dedicada a la docencia. Todas esas carreras tecnológicas simplemente es migrar lo que ya se sabía hacia la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy pensando en ser una abogada digital, ¿qué tengo que aprender? Por lo menos para los conceptos y nociones básicas de la tecnología, para poder aplicar el derecho. Eso no me convierte en ciberabogado, pero por lo menos voy a tener una noción de qué me están hablando y no me voy a quedar así con cara de que a saber qué. Entonces, creo yo que El Salvador tiene una muy buena oportunidad para abrir espacios no solamente educativos, sino que también culturales, tecnológicos. Migrar lo viejo, dejar al viejo yo y convertirse en el nuevo yo. Y las mujeres, bueno, ya tenemos astronautas. O sea, ¿por qué no pensar? Y bueno, yo no tengo hijas, pero ¿por qué no pensar que va a ser una próxima ganadora de premio Nobel por grandes inventos tecnológicos que puedan favorecer a toda una humanidad? Pues adelante El Salvador, lo tenemos. También nos estamos convirtiendo en un país donde estamos apostándole a esto. O sea, apostémosle a los niños, a los jóvenes, a los que van a hacer el cambio. Yo siempre les digo eso. Tu data es tuya. Y si tú te crees que la data es tuya, tú vas a hacer lo posible por protegerla. No, si tú tienes tu casa, ¿tú qué haces? La registras, ¿no? A tu nombre. Si tienes un vehículo, pues por lo menos vas a sacar la tarjeta de circulación. Pues con tu data personal, protégela. Eso es lo primero. Sí necesitamos urgentemente una ley de protección de datos, pero también tenemos que tener la conciencia de que es un derecho. Y mucha gente cree que esto es mentira, pero se lo voy a poner un ejemplo. ¿Con qué usted va a nacer y con qué se va a morir? ¿Qué es lo único que usted se va a llevar? Su nombre y su apellido. Si está casado y se divorció, pues perdió el apellido casado, pero su nombre y apellido original, digámoslo así, el natural, eso no lo pierde y eso es un dato personal. Si no, lo que va a pasar es que lo vamos a ir a buscar en la tumba sin nada, porque lo borraron. Y siempre hago el ejemplo de estas películas de Avengers y los Marvel y todo eso, cuando borraron a todos los superhéroes de la última película, sacados del área, sacados del sistema, desaparecidos. Entonces, por eso es importante saber quiénes somos. Entonces, a medida de que nosotros protejamos esa información, tengamos medidas técnicas, ¿verdad?, para protegerla desde nuestras plataformas digitales y tener conciencia de que también esto vale. O sea, mañana no mueren digitalmente, ya mañana, pasado mañana va a aparecer otro prójimo que se llama igual que usted y puede reclamar cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que por ahí, pues, debemos de hacer conciencia, crear normas, tener acuerdos y concientizar. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo sí creería que es importante que lo entendamos así. Protege tu data porque tu data es tuya. Muchas gracias.